Mañana la mesa directiva de la Cámara de Diputados llevó a cabo una declaratoria de reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Esto ha sido un día después de que ayer se contara con el respaldo de todos los congresos locales del país, los 32, después de que Yucatán fuese el último en aprobarla. El documento fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales y horas más tarde, en la sesión ordinaria del Senado, el presidente de la mesa directiva, Martí Batres, ya declaró la constitucionalidad de esta reforma para la creación de la Guardia Nacional. La reforma ahora será turnada al presidente, a Andrés Manuel López Obrador, para que posteriormente sea promulgada. Para hablar de este tema, le agradezco, nos toma la llamada al presidente de la mesa directiva en el Senado, Martí Batres. Senador, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana Paula Ordorica? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Senador, bueno, primero que nada, pues felicidades. Entiendo que esto es un muy importante logro, la forma unánime como se aprobó esta reforma. ¿Cómo lo lograron, senador? Porque primero estaba en la mesa que el mando de la Guardia Nacional fuera militar y después se optó por un mando civil. ¿Cómo lograron ese cambio y que todos se subieran a bordo en esta votación? Pues mira, en realidad dice las dos cosas. La reforma establece en el articulado regular de la Constitución una Guardia Nacional civil con perspectiva civil. No obstante, los artículos transitorios señalan que en el proceso de formación de la Guardia Nacional, la Guardia tendrá una composición mixta y se integrará de los que conforman la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. Sí. Y de igual manera, su coordinación interinstitucional va a incluir representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. Es decir, las dos propuestas quedaron integradas. Una en perspectiva, la Guardia Civil, y otra como transición, la Guardia integrada de manera mixta, civil y militar. Sí, pero sí, su mando va a ser civil. Aunque tenga integrantes militares de las Fuerzas Armadas, su mando va a ser civil. El mando es mixto, porque la coordinación interinstitucional, que es lo que se llamaba originalmente Estado Mayor, pero no se va a llamar así, va a incluir representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, también de la Secretaría de Marina y también de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces es un mando mixto que incluye civiles y militares. Bueno, y preguntarle en ese sentido qué va a pasar con los integrantes de la Policía Federal. ¿Pasan de forma directa a formar parte de esta Guardia Nacional? Entiendo que hay preocupación por lo que hemos leído en algunos reportes periodísticos, que hay preocupación de estos integrantes. Ellos pasarían a formar parte de la Guardia Nacional a partir de las decisiones y de los mecanismos que resuelva el propio presidente de la República. Es decir, se va a buscar que los integrantes de la Policía Federal, la Policía Naval y la Policía Militar pasen a formar parte de la Guardia Nacional en su arranque, y la Guardia Nacional ya irá haciendo un reclutamiento de civiles. Senador, entiendo que hay leyes secundarias que tienen que ser modificadas ahora, y preguntarle cuáles son, cuánto tiempo tardará, usted calcula, en que estas queden aprobadas. Sí, hay varias legislaciones secundarias que se derivan de la aprobación de la Guardia Nacional. Una de ellas es la propia ley orgánica de la Guardia Nacional. Otra es la legislación que tiene que ver con el registro de detenciones, y una tercera es la legislación que tiene que ver con el uso de la fuerza. Además de ello, se derivan reformas a otra ley que ya existe, que es la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, se aprobarán 3 legislaciones secundarias nuevas, se reformará una legislación secundaria ya existente. Pero además, se va a aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Esta no se deriva de la aprobación de la Guardia Nacional, sin embargo, la creación de la Guardia Nacional va a impactar a la estrategia de seguridad, va a impactar a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Senador, por último, entiendo que ya con esto queda reglamentada la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad para los próximos 5 años. Primero que nada, preguntarle ¿en cuánto tiempo cree que los ciudadanos podamos ya sentir un cambio positivo en la seguridad personal? Yo creo que una vez que queden ya las diversas leyes publicadas y entren en vigor, pues comienza una cuenta regresiva, por decirlo así. Uh-huh. Seguramente a partir de entonces tendrá que tomarse en cuenta el tiempo para que haya resultados. El secretario de Seguridad Pública ha hablado de que de 6 meses, es decir, a lo largo de este año, a finales de este año, debe ya valorarse los primeros resultados producto de estas reformas. Muy bien, es bastante pronto. Y por último, ¿no le asusta que quizás para las Fuerzas Armadas exista un incentivo a querer prorrogar esta permanencia como fuerza de seguridad más allá de estos 5 años? La Constitución establece un transitorio que señala 5 años. Para modificarlo, pues tendría que haber una reforma. Uh-huh. Y esa reforma pasaría por un amplio acuerdo de 2/3 partes de los integrantes del Congreso. ¿Pero no le asusta que quieran, que tengan este incentivo las Fuerzas Armadas? Pues yo no veo que haya un incentivo, más bien al contrario. El incentivo es en otro sentido. Tiene que haber resultados pronto, porque lo que dice la Constitución es que en 5 años ya no pueden estar las Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad pública como lo han estado haciendo desde hace 12 años. Bien, senador Martí Batres, presidente de la mesa directiva, muchísimas gracias por estos minutos a las 3. Gracias, Ana Paula. Saludos al auditorio y simplemente terminaría diciendo que es una legislación muy importante porque tiene que ver con la protección de la ciudadanía, con la protección de la vida, de la integridad física y de los bienes y patrimonio de ciudadanas y ciudadanos. Sin duda. Gracias, senador.